Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, de vuelta al estudio, en la 2 de televisión, después de haber visto Amadeus y haber viajado por el tiempo y por esa ciudad también maravillosa que es Praga. La película es del año 1984, es decir, es una película relativamente muy reciente, tiene 15 años, todavía tengo yo los ecos de los premios de la Academia, porque fui testigo presencial de aquella ceremonia y de la alegría que fue produciendo entre todos los miembros del equipo de Amadeus en un año bastante difícil, porque había otra película que a mí me gustaba enormemente, que era Pasaje a la India, de David Lean, que solo ganó el de la actriz secundaria Peggy Ashford. Es, como digo, el año 1984 y es el año en que fallece Johnny Weissmuller, aquel atleta americano ganador de las Olimpiadas y que en el cine interpretó a nuestro Tarzán de la infancia, Johnny Weissmuller. Es el año en que mueren también dos grandes escritores, el argentino Julio Cortázar, autor de Rayuela, bueno, de Rayuela y de tantas y tantas, ¿no? Todos los fuegos, el fuego, etcétera. Y del español Jorge Guillén, uno de los últimos supervivientes de la generación del 27. Fallece también el teólogo católico Karl Rahner, que era probablemente la autoridad patrística más grande que había en el mundo en ese momento. El escritor Juan Benet recibe el premio de la crítica por Herrumbrosas lanzas. Y bueno, digamos que en Cannes, Wim Wenders gana la Palma de Oro con su película París, Texas. Ese mismo año se presenta otra película española que es Los Santos Inocentes. A mí me parece mucho mejor Los Santos Inocentes que París, Texas. Y en esa película los dos protagonistas, Alfredo Landa y Francisco Rabal, son premiados con el premio exequo compartido a la mejor interpretación. También fallece, es un año de grandes pérdidas literarias, el escritor argentino Manuel Mujica Lainez. Su última obra fue Un novelista en el Museo del Prado. Y bueno, digamos que el Atlético de Bilbao gana ese año la Liga y la Copa del Rey, un gran disgusto para mi amigo Eduardo Torres Dulce. Hombre, no, que el Atlético de Bilbao me cae bien. Sí, pero acabar con mis amistades. Te cae mejor el Real Madrid. Bastante mejor, sí. Pero... Y muere un cineasta muy conocido, Joseph Losey, director de obras como Eva, El Sirviente, El Mensajero. El Ministerio de Cultura adquiere las cartas de Antonio Machado a Guiomar. Muere James Mason, uno de los grandes actores. Iba a decir yo de los 50, de los 60, de los 70, porque James Mason es de los grandes. Y también fallece el escritor norteamericano Truman Capote, que es el autor de obras como A Sangre Fría, Desayuno con Diamantes y sobre todo Música para Camaleones, que a mí me parece que es una de las obras decisivas de este siglo XX, que ya va a salir de cuadro dentro de muy pocos días. Creo que Truman Capote, Nabokov, en inglés, posiblemente, para mí, claro, son los mejores autores que ha dado el siglo. La Unión Soviética y los países satélites boicotean los Juegos Olímpicos de Los Ángeles tras una medida similar a la de Estados Unidos en la Olimpiada de Moscú del año 80. España logra la medalla de oro en vela y Carl Lewis gana 4 medallas de oro. Junto con las que ya tenía, es como saben, el actor que más medallas ha ganado. En aquella final de 1500 metros también Abascal ganó la medalla de bronce. Y nada más, digamos para terminar, que la escritora María Zambrano regresa a España tras 45 años de exilio. Y ya, si os parece, pasamos a hablar de Amadeus, Mozart, de Antonio Salieri, italiano, que, bueno, y sobre todo de algo que era maravilloso, que refleja muy bien esta película, que hasta que el rey o el emperador o el que pagaba de turno no decía que era buena una cosa, no era buena. Que eso es asombroso. Ese mecenazgo es fantástico, ¿no? Eso es uno de los datos. Además tiene un actor espléndido que es Jeffrey Jones, un actor, vamos a llamarle secundario porque siempre, no sé por qué me llamamos secundario, es casi más característico, son los que acaban caracterizando la película, ¿no? Yo he dicho al principio en la presentación algo que sí me gustaría hablar, o que a ver qué opináis vosotros al respecto, que es la estructura de guión que tiene la película, que como tú bien has dicho proviene de una obra de un gran éxito en Broadway, como fue, bueno, Broadway en todos los escenarios del mundo, ¿no? De Peter Schaffer, que era el autor de Ecus, que aquí en los años de la transición, en el año, yo estaba en la escuela judicial, en el año 75 era todo un espectáculo, un escándalo ver en cuerpos semidesnudos en los teatros españoles, ¿no? Pero que también tiene un componente y su muy hermano especial, era Anthony Schaffer, o es Anthony Schaffer, que es el autor de La Huella. Son hermanos gemelos, los dos nacieron en el 26, que es el autor
de la huella, del guión de Frenesí, uno de los que trabajó en el guión de Frenesí, de muchas películas de Hércules Poirot. Dicho sea paso, casi todas estas películas que se hicieron en los años 70 lleva la firma de Anthony Shaffer. Bueno, pues yo creo que el guión tiene, desde mi punto de vista, una rara cualidad, y es contarlo en flashback, que siempre es muy aventurado. Mi amigo Hawks decía que una película que no se puede contar directamente sin flashback no merece ser contada. Bueno, yo creo que esa afirmación, como tantas otras, hay que ponerlas un poco en cuarentena, ¿no? Bueno, la obra tenía esa estructura. La obra de teatro era igual, empezaba prácticamente igual y terminaba prácticamente Pues yo igual. creo que eso lo ha dicho Juan Antonio al principio, atribuye el protagonismo indudable, el que cuenta la película y sobre el que cae la narración y el frontón de toda la acción, es sin ningún género de duda el personaje Salieri, magníficamente bien interpretado por Murray Abraham, ¿no? Y luego creo que tiene un truco de guión al principio, digo truco en el mejor sentido de la expresión, de nuevo, que es la presentación de quién es Salieri y cómo se presenta Salieri, esa confesión hitchcockiana que hace, y casi desde el primer momento hay un cierto suspense dramático que dice: yo maté a Mozart, no sabemos cómo le va a matar, y la película creo que queda un poco ambiguo, porque aunque se apunta a lo del envenenamiento, de la idea de Pushkin que ha citado Juan Antonio Porto, parece más que casi una situación de conspiración social para acabar con el personaje, y por otra parte casi de conspiración psicológica, introduciéndole la idea de la muerte con el recuerdo del padre, que está presente también en la película, para acabar con el genio de Mozart. Bueno, pues en ese momento la presentación que hace al comienzo de la película Salieri, explicando cómo es su música y cómo aparece ese Mozart pequeño, desconocido, ese paralelismo desde el niño que juega en Roma mientras que Mozart ya toca para el Papa, creo que es un truco muy habilidoso de guión para presentar algo, porque los espectadores normales a los que va dirigido la película no saben quién es Salieri. Yo creo que hay mucha gente que desconocía quién era Antonio Salieri en ese momento, y muchas personas que conocen quién es Mozart por su música, porque es un personaje culturalmente conocido, probablemente no conocían lo precoz que había sido Mozart y ese factor de unión con respecto a los dos personajes. Creo que es un recurso muy clásico, pero muy habilidoso a la hora de introducir a lo que es el tema principal y a los dos personajes de la película. Pero, no, lo que yo te quería decir, que como decía nuestro amigo Porto, y es verdad, aquí de lo que se plantea también es algo excepcional, es decir, es que la música de Mozart no es que fuera buena, es que era nueva, que era todavía mejor que buena. Y si salvamos todo tipo de paralelismos, es lo mismo que ocurre en el año 41 cuando Orson Welles hace Ciudadano Kane. No se lo perdonan en la vida, dicen: pero ¿cómo es esto? Llega y además como no había hecho nunca nada, si no tenía ni idea, y llega y dice: no, yo quiero que se vea el techo. Y dice: no, esto, el cine no se hace así, se hace con unas pasarelas. Dice: no, yo quiero ver el techo. Dice: pues que no se puede iluminar, se iluminará de otra manera. Y entonces, claro, la ruptura aquí de Mozart era brutal. Y claro, a un hombre con talento como Salieri, un hombre que tengo aquí apuntado, más de 40 óperas estrenadas con éxito. Ve aquello, y yo creo que la grandeza de su personaje es que es el que realmente se da cuenta de quién es aquel tipo. Por eso es muy bonito las imágenes de presentación de Mozart, de que él va buscando a alguien y cuando lo ve dice: no puede ser, como dirías tú, ¿no? Pero es un monstruo, es un normal, ¿no? Incidiendo un poco en lo que tú has dicho de la novedad de Mozart, ¿no? Yo creo que la novedad de Mozart no es solo de su música, que por supuesto lo es, ¿no? Aunque él se ha hecho con todo el vocabulario de la música clásica, por así decirlo, y desde ahí cimenta su música, sino también como artista. Es decir, que fijaros ahí en la película, ¿no? Ahí está claramente expuesto cómo Salieri sigue el camino cortesano. Salieri sabe responder a José II todas las preguntas tal y como se debe, con esa ambigüedad cortesana, ¿no? Que resulta premiada, y Mozart no. Mozart es un torbellino, o es un niño, es un genio y es un loco. Entonces él se expresa con una ingenuidad que resulta en la corte, ¿no? Cortante, por así decirlo, y que resulta, yo creo, aún más incómoda que su propia música. Es decir, el personaje Mozart creo que es un personaje absolutamente incómodo. No es solo, no le castigan solo por su música, y en realidad en esta película, aunque como mencionábamos antes, Salieri vampiriza o centra el protagonismo, pero no le castigan solo por su música, le castigan por su seguridad en sí mismo.
mismo cuando dice su comportamiento, ¿no? Y su seguridad en su música, en detrimento, claro, de la música de los demás, que no puede dejar patente, ¿no? No puede dejar de resaltar. Hay un detalle de diseño de producción increíblemente bueno, y es la presentación con ese traje malva, que destaca lo que tú decías en los tonos apagados de la corte, ¿no? Sí, hay un determinado momento que esa impertinencia, digamos, contra lo establecido queda muy clara cuando le dice al emperador: ¿y cuáles cree el emperador que son las notas que sobran? Porque todos los pelotas, pues resulta que el oído humano está hecho es que la verdad es que musicalmente, digamos, es un revolucionario, ¿no? Bueno, y después en ese momento cuando le dice toca como Bach, sí. una cosa de Bach, toca como blues, dice no me aburre, toca como Händel, dice como salir, esto sí es importante, y el otro al loro, y resulta que es una es de proce cómica. Sí, y además es brutal. La impertinencia de Mozart se puede manifestar también en la secuencia del arzobispo, creo que es arzobispo de Salzburgo, ¿no? Sí. Cuando le dice que no sé, que tiene que volver a Salzburgo, no se puede quedar en Viena, y la salida que hace con esa inclinación mostrándole el trasero, ¿no? O sea que, como bien dice Amparo,